Hola a todos y bienvenidos a la casita de Mócala. Hoy vamos a tener un nuevo tutorial de intarsia crochet en el que vamos a aprender a realizar esta belleza de banderín de Barbie. Miren qué cosa más adorable este banderín con todos sus detalles, esa B magnífica trabajada con intarsia crochet y por supuesto, y como es característico en todos mis proyectos, un magnífico acabado tanto en la parte delantera como en la parte posterior de nuestro trabajo. Miren qué cosita más linda, más coqueta, ¿verdad que sí? Bueno, vamos a ver un poquito las características de nuestro proyecto. En lo que es la base del banderín, que va desde las trabillas hasta el pico abajo, mide unos 44 centímetros, bien, y después tenemos una borla que se puede hacer todo lo largo que uno quiera, pero que a mí me está midiendo 17 centímetros, bien, así que tenemos realmente un proyecto bien grande como para poder regalarle a una niña bien coqueta que le encanten estos colores chicle, bien. Así que nada, amigos, antes de seguir adelante, quiero hacerle tres consideraciones. Bien, la primera, por favor, necesito que vean la publicidad, bien, porque es la única manera que YouTube me paga algo. Si ustedes no ven la publicidad mientras realizan mis tutoriales, yo no recibo ninguna compensación por parte de YouTube, bien. Lo segundo es que en la caja de descripción de todos los videos están los términos y condiciones para el uso de mis tutoriales y de los productos que pueden crear con ellos, bien. Y lo tercero es que, bueno, vamos a tener que seguir manejando el tema de la marca de agua en el centro de la pantalla, porque es la única manera que tengo de momento de seguir protegiendo mis tutoriales frente a aquellos que de forma inescrupulosa los descargan y simplemente les cambian el loguito que yo dejo acá, les superponen un loguito arriba de otra cosa y los venden en internet. Bien, así que la única manera que tengo para poder proteger mis tutoriales es de poner una marca de agua con el nombre de la casita de Mócala en el centro. Sé que eso provoca algunos inconvenientes a la hora de la visualización, pero mis proyectos están completos, el audio es fantástico, la explicación es completa y profesional y los puntos que utilizamos son bien sencillos, básicamente todo punto bajo, algún punto deslizado y en el borde varetas. Así que es realmente un proyecto fácil de hacer, simplemente escuchándolo se puede realizar perfectamente. Bien, entonces ahora vamos a hablar de los materiales que vamos a necesitar para nuestro proyecto. Como siempre, yo utilizo aguja de crochet de 3 milímetros, ¿correcto? Y empleo lana acrílica 100% de 2 hebras, que tiene un grosor máximo de 2 milímetros, mide entre 1,7 y 2 milímetros máximo de grosor. Aquellos que ya me vienen siguiendo saben que este material yo lo empleo porque me gusta, porque es lo que encuentro más fácil cerca de mi casa, porque yo vivo muy lejos de la ciudad. Así que es un tema de gusto personal. Ustedes pueden realizar el proyecto con el material con el que estén acostumbrados a tejer. Puede ser hilo de algodón, algodón mercerizado, todo va a estar bien. Es más, les recomiendo que no cambien de material. Este tipo de trabajos toman mucho tiempo, mucha precisión en el tejido. Por lo tanto, es mejor que lo tejan con aquello a lo que están ya acostumbrados. Bien. Vamos a ver, los ovillos que yo empleo son ovillos de 100 gramos, bien, que según el fabricante miden entre 200 y 300 metros de longitud. El proyecto todo, yo lo acabo de pesar, el proyecto todo pesa casi 100 gramos, bien. Entonces vamos a emplear 4 colores que son el celeste, bien, el fucsia, para las florcitas, la B, la borla y acá la letra, la inicial que ustedes decidan bordar. Después el rosado para esta parte de acá arriba, el centro acá de la galletita y el blanco para la parte de la B acá, para el contorno y para la borla. Bien, más o menos la distribución sería de unos 40 gramos de color celeste, y 20 gramos de los demás, o sea, 20 de blanco, 20 de fucsia, 20 de rosado y 40 de celeste.
Más adelante, antes de empezar a tejer, yo les voy a hablar a ustedes de cómo tenemos que organizar ovillos, porque obviamente vamos a trabajar con crochet, con intarsia, crochet. Por lo tanto, vamos a emplear, ustedes ya saben, los que me vienen siguiendo, yo utilizo estas pinzas de ropa para poder organizar los ovillos. Vamos a necesitar 14 pinzas de ropa, vamos a tener que organizar 14 ovillos. Y yo empleo esta bandejita de baja altura para ponerla en mi regazo para poder traer los ovillos al regazo en el momento que estamos trabajando con las hileras pares que se corresponden con el revés de la labor. Bien. Entonces, esto yo lo utilizo cuando vamos a partir de acá hasta acá. Bien, o sea, hasta acá no hay tanto problema, pero de acá a acá ya vamos a emplear muchos ovillos en el mismo momento, así que esta bandejita pues les puede ser de utilidad. Con respecto a la organización de los ovillos, todo eso se los voy a explicar ahora a continuación. En el momento en que yo empecé a tejer el tapiz, yo organicé los 14 ovillitos con esto, pero me faltaba un ovillo más, que era la parte de celeste de este lado de acá hasta acá. Bien. Recién ahora pude tomar el peso, porque son cerca de 300 puntos, o sea que serían como 300 vueltas, que termina siendo demasiado y no se puede formar un ovillo de 300 vueltas o de 250 vueltas con esto. Entonces, yo en el tutorial les explico que yo les voy a dejar acá arriba en la parte superior derecha un recuadro con la cantidad de gramos para que este ovillo de acá lo hagan con gramos. Bien. Entonces, bien, como este tutorial lo van a ver personas que no son necesariamente de habla hispana y que a lo mejor no entiendan lo que voy a dejar escrito acá, el ovillo de celeste que tienen que formar, aparte del ovillo grande y del ovillo de 20 vueltas de acá, todo eso se explica a continuación. El ovillo de celeste adicional acá es el ovillo de 8 gramos. ¿Correcto? Todo eso se explica más adelante, pero para aquellos que no son de habla hispana, que sepan que el ovillo adicional al que yo hago referencia es de 8 gramos de color celeste, bien, que está incluido dentro de los 40 gramos de celeste que vamos a utilizar. Bien, vamos a necesitar una aguja lanera punta roma, de esas que no pinchan. Vamos a necesitar una buena tijera, por supuesto, y sobre todo porque vamos a cortar los flecos de la borda, así que necesitamos una tijera afilada para que no muerda los flecos. Y yo empleo esta pinza o alicate que me sirve para extraer la aguja cuando estoy perdiendo el hilo. Eso me es particularmente útil cuando estoy perdiendo el hilo en la borda. Bien, después, ¿qué más? Vamos a necesitar silicona líquida, puede ser silicona caliente. Para lo único que se va a emplear esto es para pegar las 5 florcitas y para pegar acá la medallita o la galletita. Bien, después, ¿qué más? Bien, unas consideraciones que les quiero hacer con respecto al proyecto es que normalmente aquellos que ya me vienen siguiendo con los tapices y todo lo demás, saben que yo dejaba para esconder al final de todo el proyecto, dejaba para esconder las hebras. Y yo sé que es realmente desmoralizador dar vuelta al tapiz y encontrarse con toda esa cantidad de hebras para ir escondiendo. Entonces ahora yo ya voy a ir escondiendo la mayoría de las hebras en la medida que voy tejiendo. Eso hace un poco lento, hace un poco más lento el tutorial porque hay que ir escondiendo esa hebra mientras se teje. Bien, pero el resultado final es más que satisfactorio porque uno ya se va sacando por lo menos el 70 o el 80% del problema, ya no los vamos sacando sobre la marcha. Bien, otra cosa que también quiero que sepan es que no he acelerado la imagen, bien, salvo en algunos casos concretos en el que tuve alguna interrupción o algo así que tuve que cortar y luego engancharme. Bien, por lo demás el video y las partes que correspondan a edición, por supuesto, por lo demás el video no lo estoy acelerando. Bien, por lo tanto, cuando hacemos el borde y todo ese tipo de cosas, cuando vamos tejiendo todas las hileras, no acelero en ninguna parte. O sea que ustedes pueden ir tejiendo a la par conmigo
prácticamente sin tener que estar parando la reproducción del video, ¿correcto? Después, o sea que eso realmente les va a hacer, los va a ayudar mucho, les va a facilitar el poder seguir el video. Después otra cosita es que yo voy a hacer referencia con el dedito acá arriba al margen superior derecho, donde van a encontrar el enlace tanto para el tutorial de las borlas, bien. Yo durante el tutorial les digo de qué largo van a ser las hebras y todo lo demás, pero después los remito a ese tutorial porque no vamos a perder tiempo. Ya hay un tutorial en mi canal para poder realizar borlas, bien. Y otra cosa que también les hago referencia, si bien acá en el tutorial yo lo explico con bastante detenimiento, es al tutorial en el que aprendimos a hacer o a evitar que se ondule el borde del tapiz cuando estamos haciendo el borde de puntos bajos, de fantasía y ese tipo de cosas. Los remito a ese tutorial por si acaso también quieren verlo en más profundidad y en más detalle. Bien. Así que nada, amigos, eso es todo. Vamos a meternos a hacer esta maravilla de proyecto que es absolutamente divino. Bien, nos vemos. Chao, chao. Bien, amigos, vamos a empezar a tejer nuestro banderín de Barbie, pero previamente vamos a tener que organizar ovillos. La base de mi banderín, tal como ustedes lo han visto ya en la presentación, tiene color celeste, bien. Entonces, del color celeste nosotros vamos a trabajar con el ovillo grande, bien, pero vamos a tener que armar, acá lo pongo, vamos a tener que armar ovillos, uno de celeste de 20 vueltas más 30 centímetros. Los ovillos los vamos a armar de esta manera, con los palillos de ropa que yo ya les mostré en la presentación. Trabamos ahí y damos tantas vueltas como yo les indique. Una vez que hayan terminado con esa cantidad de vueltas, traban, dejan 30 centímetros y ahí cortan. Bien. Entonces, de esa manera nosotros vamos a tener una aproximación. Van a sobrar. ¿Cuánto? No lo podemos saber a ciencia cierta, bien, pero necesitamos formar muchos ovillos, así que tengan a mano 14 palillos de ropa, bien. Entonces, con el color celeste nosotros vamos a trabajar con el ovillo grande, bien, vamos a trabajar con un ovillo de 20 vueltas más 30 centímetros y con un ovillo de la cantidad de gramos que yo les voy a indicar acá arriba. En este momento yo todavía no he tejido el proyecto, por lo tanto no sé exactamente. Sé que van a ser alrededor de 300 vueltas, pero formar un ovillo de 300 vueltas es inviable en esto, ¿bien? Entonces, cuando yo termine de realizar el tutorial, voy a pesar la cantidad de celeste que utilicé y acá arriba a la derecha les voy a dejar indicado el otro ovillo de celeste de cuántos gramos lo tienen que formar. No va a ser de vueltas, sino de gramos, ¿bien? Porque va a ser un ovillito más grande. Entonces, repito, de celeste vamos a trabajar con el ovillo grande, del cual vamos a sacar hebra y vamos a formar un ovillo de 20 vueltas más 30 centímetros y vamos a sacar un ovillo de la cantidad de gramos que yo les dejé indicados acá arriba a la derecha, ¿correcto? Después, de color fucsia, vamos a trabajar con el ovillo grande y vamos a trabajar con 2 ovillos de 70 vueltas más 30 centímetros, un ovillo de 65 vueltas más 30 centímetros, siempre 30 centímetros, bien, un ovillo de 52 vueltas más 30 centímetros, 2 ovillos de 30 vueltas, bien, acá está al revés el papelito, pero son 2 ovillos de 30 vueltas más 30 centímetros y un ovillo de 7 vueltas, ¿correcto? Eso es con respecto al fucsia, bien, más el ovillo grande.
Y después con blanco vamos a utilizar el ovillo grande de blanco que tengamos, del cual vamos a formar esta cantidad de ovillitos, que son 2 ovillos de 85 vueltas, bien, de 85 vueltas más 30 centímetros, 2. Bien, a ver, este es uno de 65 vueltas más 30 centímetros, uno de 36 vueltas más 30, uno de 29 vueltas más 30 y uno de 14 vueltas más 30. Bien. Obviamente no vamos a trabajar con todos ellos a la vez, pero ya los tenemos que tener armados, porque si ustedes no pueden sacar hebras de distintos lugares, entonces si no van a tener que estar cortando y uniéndose nuevamente. Bien. Entonces, para empezar a tejer el banderín vamos a usar celeste y vamos a trabajar con el ovillo grande. Entonces, vamos a empezar con un nudo deslizado o corredizo y vamos a levantar 2 cadenetas, 1 y 2. Bien, y en la primera hilera vamos a tejer un punto bajo en la segunda cadeneta desde el ganchillo. Bien, ahí hacemos punto bajo. Bien, al finalizar cada hilera siempre vamos a hacer cadeneta al aire y giramos la labor, ¿correcto? Entonces hemos terminado la hilera 1. Ahora en la hilera 2, o sea, acá tenemos solamente un punto, ¿verdad? Ahora en la hilera 2 vamos a hacer un aumento, que son 2 puntos en el mismo punto. Bien, ¿y dónde vamos a tejer siempre el siguiente punto? Si nosotros ponemos la labor así de perfil, vemos que en la parte superior de los puntos bajos se forman cadenetas, y a menos que estemos haciendo disminuciones, que en este caso no va a haber en el proyecto, bien, siempre el primer punto bajo lo vamos a tejer donde está la segunda cadeneta desde el ganchillo, es decir, acá. Ahí giramos y vemos que se corresponde con este agujerito acá. Entonces ahora en hilera 2 vamos a hacer un aumento, que son 2 puntos en el mismo punto, 1 y 2. Al finalizar la hilera, cadeneta al aire y giramos la labor. Ahora en la hilera 3 vamos a tejer un punto bajo, o sea, vamos a tejer un total de 3 puntos. Vamos a hacer en el primero un punto bajo y en el último punto vamos a hacer un aumento, que son 2 puntos en el mismo punto. Y recuerden siempre agarrar las 2 hebras de cada punto. Bien, 1 y 2. Hemos terminado la hilera 3 con 3 puntos. Entonces, en esta parte del pico, cada una de las hileras que nosotros tejamos va a tener la cantidad de puntos que corresponda al número de esa hilera. O sea, nosotros acabamos de tejer ahora la hilera número 3 y hemos terminado con 3 puntos. Hacemos cadeneta al aire y giramos. Ahora en la hilera 4 vamos a tener que tener un total de 4 puntos. Bien, entonces vamos a tejer 2 puntos bajos, 1, 2, y en el último vamos a hacer un aumento, 3 y su aumento 4. Bien, cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 4. Bien, entonces nosotros acabamos de tejer la hilera 4 y terminamos con 4 puntos. Ahora vamos a tejer la hilera 5 y en hilera 5 vamos a tener que terminar con 4 puntos, con 5 puntos. Entonces el aumento siempre lo vamos a hacer al final. Entonces hacemos 1, 2, 3 y en el último punto hacemos el aumento para terminar con 5, 4 y 5. Cadeneta al aire y giramos la labor. Terminamos la hilera 5. Ahora para la hilera 6 vamos a tener que tejer 6 puntos. Entonces empezamos 1, 2, 3, 4 y en el último hacemos un aumento para terminar con 6. 5 y 6.
cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 6 con 6 puntos, ¿bien? Y así vamos a hacer hasta el final de la hilera 32. Entonces, recuerden que cada hilera que ustedes tejan, cuando tejan la hilera 10, van a tener que tejer 10 puntos en esa hilera. Así que van a tener que tejer 8 y en el último un aumento para llegar a 10. Cuando tejan la hilera 18, por ejemplo, van a tener que terminar con un total de 18 puntos. Van a tener que tejer 16 puntos y en el último van a tener que hacer un aumento para terminar con 18. Bien, entonces ya saben lo que hay. Tenemos que tejer con esta modalidad hasta el final de la hilera 32. Bien. Y luego ahí nos volvemos a encontrar porque vamos a tener que seguir haciendo aumentos, pero ahí ya vamos a empezar a intercambiar los ovillos, a intercalar los ovillos para poder formar la B de Barbie. Bien, entonces nos vemos al final de la hilera 32, que tiene que estar terminada con 32 puntos. Y recuerden que siempre los aumentos son al final de cada hilera. Bien, nos vemos al final de la hilera 32. 29, 30 y en el último un aumento, 31 y 32. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 32 con 32 puntos y ahora en la hilera 33 ya vamos a empezar a incorporar más colores. Bien, entonces lo que tenemos que tener listo ya es el ovillo grande de fucsia con el que vayan a trabajar, el ovillo de fucsia de 70 vueltas, el ovillo corto, el ovillo de 20 vueltas de color celeste y el otro ovillo de los gramos que yo ya les indiqué, bien, que yo voy a utilizar que ya lo tengo abierto y empezado. Entonces es de de donde yo voy a después pesar lo que me queda para ver de cuántos gramos ustedes tienen que haber formado el ovillo. Bien, pero ustedes esa información ya la tienen. Así que yo voy a utilizar Bien, también tienen que tener ya preparados un ovillo blanco de 85 vueltas y un ovillo blanco y el ovillo blanco de 36 vueltas, ¿correcto? Bien, pero los ovillos blancos todavía tenemos que esperar 4 o 5 hileras antes de utilizarlo, pero todo lo demás ya lo vamos a utilizar. Entonces, ahora en la hilera 33 vamos a tejer con el ovillo, con el color que veníamos, vamos a tejer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El sexto no lo cerramos con celeste. Hilera 33 es impar, por lo tanto este es el frente de la labor. Todas las hileras impares van a ser el frente de la labor, por lo tanto las hebras quedan hacia acá, hacia atrás. Y cuando estemos hablando de las hileras pares, que va a ser el revés de la labor, todas las hebras y ovillos tienen que pasar para el regazo. Bien, pero ahora estamos haciendo hilera 33, es impar, este es el frente de la labor, las hebras quedan hacia atrás. Bien, y ahora vamos a cerrar con el ovillo grande de fucsia. Y la idea es que ya vamos a ir perdiendo las hebras de los colores nuevos que vamos enganchando. Bien, porque si no es medio desalentador al final encontrarse con tantas hebras para esconder, así que ya vamos a ir escondiendo las hebras de los nuevos colores que vamos incorporando. Siempre para incorporar un color o para dejar un color vamos a dejar una hebra de 10-12 centímetros. Entonces dejamos 10-12 centímetros, cerramos acá el sexto, bien, ajustamos el celeste. Y ahora con fucsia vamos a tejer 6 puntos y vamos a ir escondiendo durante los 6 puntos la hebra fucsia. Bien. 1, 2, 3, 4, 5
y 6. El 6 no lo cerramos con fucsia. Bien, ya no escondemos más la hebra fucsia, dejamos el ovillo acá atrás y es necesario que mantengan el orden de los ovillos. Bien, o sea, primero dejamos este lo dejamos acá al lado. Bien, y ahora nos vamos a incorporar con el ovillo de 20 vueltas de color celeste. Entonces, el sexto punto de color fucsia no lo cerrábamos con fucsia, lo dejamos acá atrás, no escondemos más la hebra fucsia, dejamos 10-12 centímetros de color celeste, cerramos con celeste, ajustamos el fucsia y ahora con celeste y escondiendo la hebra celeste, vamos a tejer un total de 10 puntos, ¿bien? Y la hebra celeste la vamos a esconder solamente durante 5 o 6 puntos, no más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, no escondemos más la hebra celeste, 7, 8, 9 y 10. El décimo no lo cerramos con celeste. Yo me voy a quitar la pinza de encima, ¿bien? Porque me genera mucho peso, es poca hebra, así que yo me voy a quitar la pinza de encima, ¿bien? Pero dejo la hebra de este lado de acá. Entonces, ahora vamos a cerrar con el color fucsia, déjenme, sí, con el color fucsia de 70 vueltas. Bien, dejamos lo típico, 10-12 centímetros, cerramos con fucsia, ajustamos el celeste. Con fucsia ahora vamos a tejer 5 puntos y durante los 5 puntos vamos a esconder la hebra fucsia. 1, 2, 3, 4, 5. El quinto no lo cerramos con fucsia, pero tenemos que trabar el ovillo, ¿bien? Porque si no en la manipulación se nos va a desarmar. Y ahora tenemos que cerrar con celeste, con el otro celeste que ustedes ya tienen de X gramos, los que hayan sido, ¿bien? Entonces, no cerramos este último punto con fucsia, lo dejamos acá atrás, no escondemos más la hebra fucsia, ¿bien? Cerramos con el nuevo celeste, ajustamos el fucsia y con celeste vamos a tejer un total de 6 puntos. Al final tenemos que hacer un aumento, ¿bien? Y vamos a ir escondiendo la hebra celeste. 1, 2, 3, 4 y en el último punto hacemos un aumento. 5 y 6. Bien, cadeneta al aire y ahora tenemos que girar la labor. Bien, tenemos varios ovillitos, entonces es necesario mantener el orden. Levantan la labor y este ovillo de acá lo pasan hasta el otro extremo. Bien, este celeste de acá lo pasan para acá. Bien, este fucsia lo pasan para arriba al centro, el celeste lo pasan arriba al centro, el fucsia lo pasan arriba al centro, bien, y así todos quedan en el orden en el que los van a utilizar. Hemos terminado la hilera 33. Bien, ahora en la siguiente hilera nosotros vamos a aprovechar para esconder en una segunda hilera todas las hebritas que tenemos para luego cortarlas al ras, bien. Entonces, esta hebra celeste la vamos a pasar, la vamos a esconder de este lado de acá, bien. En hilera 34 vamos a tejer 4 puntos celestes y vamos escondiendo la hebra por este lado de acá. 1, 2, 3, 4. El cuarto no lo cerramos con celeste, ya no escondemos más la hebra celeste. La hilera 34 es par, este es el revés de la labor, los ovillos tienen que venir al regazo. Bien, ahora tenemos que cerrar con fucsia, que veo que tiene acá un problema esta madeja. Vamos a ver si no me engrosa demasiado el punto.
Bien, entonces tenemos que esconder, tenemos que cerrar ahora ese cuarto punto con fucsia, pero lo tenemos a 2 puntos de distancia, así que tenemos que cerrar ahí, pero tenemos que aflojar esta hebra para que no quede tensa. Bien, entonces ahora con fucsia vamos a tejer un total de 9 puntos. Bien, los primeros 2 son tomando esta hebra por acá atrás. 1, 2. Los siguientes 5 escondiendo esta hebrita que tenemos acá. Que son 3, 4, 5, 6, 7. Bien, ya no escondemos más esta hebrita fucsia. Bien, pero tenemos que tejer un total de 9. Bien, o sea que nos quedan 2. Esos 2 que quedan los vamos a tejer incorporando la hebra celeste acá, para que no quede larga. 8 y 9. Bien, el noveno no lo cerramos con fucsia, pero tenemos que trabar este ovillo porque si no, al pasarlo al regazo se nos desarma todo. Bien, entonces pasamos al regazo, cerramos con el celeste, ajustamos el fucsia. Con celeste vamos a tejer 6 puntos, los primeros 2 solitos, pero después tenemos que seguir escondiendo esta hebra. 1, 2, seguimos escondiendo esta hebra. 3, 4, 5, 6. El sexto no lo cerramos con celeste, ya no escondemos más esta hebra. El celeste lo pasamos para el regazo y ahora tenemos que cerrar con fucsia. El fucsia está a 2 puntos de distancia, por lo tanto, cuidado. Cerramos con fucsia, pero aflojamos esta hebra para que no quede tensa. Ajustamos el celeste. Ahora con fucsia vamos a tejer 10 puntos. Los 2 primeros incorporando esta hebra. 1, 2. Los 5 siguientes incorporando esta hebra. 3, 4, 5, 6, 7, no escondemos más esta hebra, 8, pero son 10, bien, así que ahora el 9 y el 10 los tejemos incorporando la hebra celeste por atrás. 9 y 10. El décimo no lo cerramos con fucsia, lo pasamos al regazo, cerramos con celeste, ajustamos el fucsia y ahora con celeste tejemos un total de 5 puntos para lo que tenemos que hacer un aumento al final. 1, 2, 3 y en el último un aumento que son 4 y 5. Bien, hacemos cadeneta al aire, bien, y ya vamos a cortar las hebras que hemos escondido, bien, porque ya sabemos que la hemos escondido durante 2 hileras, por lo tanto esas hebras están bien trabadas. Entonces las podemos cortar al ras, bien, porque la parte de atrás de nuestro banderín tiene que quedar perfectamente limpia. Así que cortamos al ras. Entonces ahora levantamos y giramos la labor. Bien, levantamos así y pasamos las hebras, pasamos la mano y vemos en qué orden van saliendo los ovillos. Bien, y mantenemos ese orden. ¿Correcto? Hemos terminado la hilera 34. Ahora en la hilera 35 vamos a tejer 4 puntos celestes,
1, 2, 3, 4. El cuarto no lo cerramos con celeste, hilera 35 es impar. Este es el frente de la labor, las hebras quedan hacia atrás. Ahora tenemos que cerrar con fucsia, pero cuidado que está a un punto de distancia, así que cerramos con fucsia, pero aflojamos esta hebrita, ajustamos el celeste y ahora con fucsia vamos a tejer 13 puntos. Bien, el primero de ellos tomando la hebrita fucsia por atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y el 12 y el 13 los tejemos incorporando esta hebra celeste por atrás. 12 y 13. El 13 no lo cerramos con fucsia, lo dejamos acá atrás en orden. Bien. Cerramos con el celeste, ajustamos el fucsia. Ahora con celeste tejemos 3 puntos. 1, 2 y 3. El tercero no lo cerramos con celeste, lo dejamos acá atrás. Cerramos con fucsia, cuidado, está a un punto de distancia. Aflojamos el fucsia, ajustamos el celeste y ahora con fucsia tejemos 11 puntos. El primero de ellos tomando la hebrita fucsia por atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y el 11 lo tejemos incorporando la hebra celeste por atrás. 11. El 11 no lo cerramos con fucsia, trabamos el ovillito, bien, lo dejamos acá atrás, cerramos con celeste, ajustamos el fucsia y ahora con celeste tejemos un total de 4 puntos para lo que tenemos que hacer un aumento al final. 1, 2 y en el último un aumento, 3 y 4. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 35. Ahora en la hilera 36 vamos a tejer 3 puntos celestes. 1, 2, 3. El tercero no lo cerramos con celeste. Hilera 36 es par. Este es el revés de la labor. Las hebras vienen al regazo. Bien. Cerramos con fucsia. Cuidado, está a un punto de distancia, así que tenemos que aflojar esta hebra. Ajustamos el celeste. Ahora con fucsia vamos a tejer un total de 13 puntos. El primero de ellos está acá, debajo de la hebra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y el 13 lo tejemos incorporando la hebra celeste por acá atrás. 13. El 13 no lo cerramos con fucsia, trabamos el ovillo, lo pasamos al regazo, bien, cerramos con celeste, ajustamos el fucsia, con celeste tejemos un punto, pero no cerramos con celeste, bien,
Ya podemos cortar esta hebra, la dejamos de 10-12 centímetros. Bien, tuvimos un pequeño desperdicio. Ahora pasamos para acá atrás, cerramos con fucsia, cuidado, está a un punto de distancia, aflojamos esta hebrita, ajustamos el celeste. Ahora con fucsia vamos a tejer 15 puntos, el primero de ellos es el que está debajo de la hebra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y el 15 lo tejemos incorporando la hebra celeste por acá atrás. 15. El 15 no lo cerramos con fucsia, lo pasamos al regazo, cerramos con celeste, ajustamos el fucsia y ahora con celeste tejemos un total de 4 puntos haciendo un aumento al final. 1, 2 y en el último un aumento, 3 y 4. Cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, ahora para la hilera 37 ya vamos a tener que incorporar el ovillo blanco de 36 y el ovillo blanco de 85. El primero que vamos a utilizar va a ser el de 85. Entonces, en la hilera 37 vamos a tejer 3 puntos celestes. 1, 2, 3, el tercero no lo cerramos con celeste, hilera 37 es impar, este es el frente de la labor, los ovillos quedan atrás. Bien, vamos a cerrar con el color fucsia que está a un punto, así que cuidado, cerramos, pero aflojamos esta hebra, ajustamos un poquito el celeste. Ahora con fucsia vamos a tejer un total de 6 puntos, el primero de ellos tomando la hebra fucsia por atrás. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El sexto no lo cerramos con fucsia, lo dejamos acá atrás. Y ahora vamos a cerrar con el blanco de 85 vueltas. Recuerden siempre dejar 10-12 centímetros, cerramos con blanco, ajustamos el fucsia. Ahora con blanco vamos a tejer un total de 7 puntos y vamos a ir escondiendo la hebra blanca durante 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, no escondemos más la hebra blanca, 6 y 7. El séptimo no lo cerramos con blanco, pero hay que trabar el ovillo, bien, para que no se deshaga. Bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar con este fucsia, que lo tenemos muy, muy lejos. Así que cerramos con ese fucsia, pero lo aflojamos de modo de que no quede tenso atrás. ¿Correcto? Que podamos incorporar la hebra por el lado de atrás, pero que no quede tensa. Entonces, ahora con fucsia vamos a tejer un total de 9 puntos. Bien, los primeros puntos, que son 4, va a ser incorporando la hebra fucsia por atrás. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. El noveno no lo cerramos con fucsia, pero trabamos el ovillo, lo dejamos acá atrás.
Y ahora vamos a cerrar con el ovillo blanco de 36 vueltas. Lo típico, dejamos 10-12 centímetros, cerramos con blanco, ajustamos el fucsia. Bien, ahora con blanco tenemos que tejer 5 puntos y durante los 5 puntos vamos a ir escondiendo la hebra blanca. 1, 2, 3, 4 y 5. El quinto no lo cerramos con blanco. Bien, lo dejamos acá atrás, ya no escondemos más la hebra blanca y ahora vamos a tener que cerrar con un ovillito que me había olvidado, que es el ovillo fucsia de 30 vueltas. Bien, o sea que tenemos bastantes ovillos, estamos manejando bastantes ovillos ahora mismo. Entonces, ya no escondemos más la hebra blanca, cerramos con fucsia, dejamos 10-12 centímetros. Cerramos con fucsia, ajustamos el blanco. Bien, y ahora con fucsia vamos a tejer 4 puntos y vamos a esconder la hebra fucsia durante los 4 puntos. 1, no, durante 3, 2, 3, ya no escondemos más la hebra fucsia. No la escondemos más, la pasamos por acá y ahora el cuarto punto fucsia lo vamos a tejer incorporando la hebra celeste por atrás. 4. Bien, el cuarto no lo cerramos con fucsia, lo dejamos acá atrás, cerramos con celeste, ajustamos el fucsia y ahora con celeste tejemos un total de 3 puntos haciendo un aumento al final. 1 y en el último punto hacemos un aumento. 2 y 3. Bien, cadeneta al aire. Y ahora, por favor, armarse de paciencia y de tranquilidad. Tenemos un montón de ovillos para girar, así que hay que levantar y girar la labor. Hemos terminado la hilera 37. Y ya hemos alcanzado el ancho máximo de nuestro banderín, que es de 38 puntos. Por lo tanto, de aquí hasta el final, cada hilera tiene que tener un total de 38 puntos. Entonces, ahora, con celeste, hilera 38. Con celeste vamos a tejer 3 puntos. 1, 2, 3, el tercero no lo cerramos con celeste, hilera 38 es par, este es el revés de la labor, traemos los ovillos al regazo. Bien, acá cerramos con el fucsia, ajustamos el celeste, con fucsia vamos a tejer un total de 3 puntos y vamos a ir escondiendo la hebra durante los 3 puntos. 1, 2 y 3. El tercero no lo cerramos con fucsia, trabamos el ovillo, no escondemos más la hebra fucsia, pasamos el ovillo para el regazo. Bien, ahora cerramos con blanco. Cuidado que el blanco está a un punto de distancia, así que hay que cerrar, pero aflojar esta hebra. Bien, así que ajustamos el fucsia. Ahora con blanco vamos a tejer un total de 7 puntos. El primero de ellos está acá debajo de la hebra. 1 y seguimos escondiendo esta hebra blanca. 2, 3, 4, 5, 6, ya no escondemos más la hebra blanca. Ahora el séptimo lo tejemos incorporando la hebra fucsia por atrás. 7. El 7 no lo cerramos con blanco, lo pasamos al regazo, cerramos con fucsia, ajustamos el blanco.
Ahora con fucsia vamos a tejer un total de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El sexto no lo cerramos con fucsia. Trabamos el ovillo, lo pasamos al regazo. Ahora vamos a tener que cerrar con blanco, pero cuidado, el blanco está lejos. Así que cerramos con blanco, pero aflojamos esta hebra. Bien, ajustamos el fucsia y ahora con blanco vamos a tejer un total de 11 puntos, los dos primeros tomando esta hebra por acá. 1, 2, 3, 4, los 5 puntos restantes, los siguientes 5 puntos escondiendo esta hebra por este lado de acá. 5, 6, 7, 8, 9, no escondemos más esta hebra y los dos puntos restantes para llegar a 11 los tejemos incorporando la hebra fucsia por atrás. 10 y 11. Bien, el 11 no lo cerramos con blanco, trabamos, lo pasamos al regazo, cerramos con fucsia, ajustamos el blanco. Ahora con fucsia tejemos 5 puntos. 1, 2, 3, 4. El quinto lo tejemos incorporando la hebra celeste por acá atrás. 5. El 5 no lo cerramos con fucsia, lo pasamos al regazo. Cerramos con celeste, ajustamos el fucsia y ahora con celeste tejemos los últimos 3 puntos. Y yo me había equivocado, todavía no habíamos alcanzado el ancho máximo. Así que son 3 puntos celestes. En el último hacemos un aumento. Bien, 1 y en el último un aumento que son 2 y 3. Repito el aumento que se me enganchó. 3. Bien, cadeneta al aire y giramos la labor. Tiene sentido porque estamos terminando la hilera 38 y ahora sí, en la hilera 38 tenemos que terminar con 38 puntos. Bien, así que ahora giramos la labor y pasamos los ovillos en orden. Bien, hemos terminado la hilera 38. Ahora en la hilera 39 vamos a tejer 3 puntos celestes. 1, 2, 3. Vamos a hacer una cosita. Vamos a aprovechar porque ya hemos escondido todas estas hebras de acá atrás, ya las habíamos escondido en 2 hileras. Entonces vamos a cortar esas hebras al ras para saber que ya están escondidas y que no nos molesten mientras vayamos tejiendo. Muy bien. Y continuamos. El tercero no lo cerramos con celeste, hilera 39 es impar, este es el frente de la labor, las hebras quedan acá atrás. Cerramos con fucsia, ajustamos un poquito el celeste, con fucsia vamos a tejer 4 puntos. 1, 2, 3, 4, el cuarto no lo cerramos con fucsia, lo dejamos acá atrás, cerramos con blanco, cuidado, está a un punto de distancia, así que aflojamos esta hebra, ajustamos un poquito el fucsia,
Con blanco ahora vamos a tejer 13 puntos. El primero de ellos tomando la hebrita blanca por atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y el 13 lo tejemos incorporando la hebra fucsia por atrás. 13. El 13 no lo cerramos con blanco, trabamos el ovillo, lo dejamos acá atrás, cerramos con fucsia, ajustamos el blanco. Con fucsia ahora tejemos 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. El cuarto no lo cerramos con fucsia, lo dejamos acá atrás, cerramos con blanco, cuidado, está a un punto de distancia, aflojamos la hebra blanca, ajustamos un poquito el fucsia y ahora con blanco vamos a tejer un total de 9 puntos. El primero de ellos tomando esta hebrita blanca por atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el noveno lo tejemos incorporando la hebra fucsia por atrás. 9. El 9 no lo cerramos con blanco, trabamos, lo dejamos acá atrás, cerramos con fucsia, ajustamos el blanco. Ahora con fucsia vamos a tejer 3 puntos. 1, 2, el tercero lo tejemos incorporando la hebra celeste por atrás. 3, el tercero no lo cerramos con fucsia, lo trabamos, lo dejamos acá atrás y ahora cerramos con celeste, ajustamos el fucsia y con celeste tejemos los últimos 2 puntos de la hilera. 1 y 2. Cadenita al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 39. Bien, ahora en la hilera 40 vamos a tejer 2 puntos celestes. 1, 2, el segundo no lo cerramos con celeste, hilera 40 es par, este es el revés de la labor, las hebras vienen al regazo. Bien, cerramos con fucsia, ajustamos el celeste, con fucsia tejemos ahora 2 puntos. 1, 2, el segundo no lo cerramos con fucsia, lo pasamos al regazo, cerramos con blanco, cuidado, está a un punto de distancia, aflojamos el blanco, ajustamos el fucsia. Con blanco ahora tejemos un total de 10. El primero de ellos es el que está debajo de la hebra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El décimo no lo cerramos con blanco, lo pasamos para el regazo, cerramos con fucsia, ajustamos el blanco, con fucsia tejemos 3 puntos. 1, 2, 3, el tercero no lo cerramos con fucsia, lo pasamos al regazo,
cerramos con blanco, pero cuidado, está a un punto de distancia, así que hay que aflojar la hebra, ajustamos el fucsia. Ahora con blanco vamos a tejer un total de 15 puntos. El primero de ellos es el que está debajo de la hebra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y el 15 lo tejemos incorporando la hebra fucsia. 15. El 15 no lo cerramos con blanco, trabamos, lo pasamos al regazo, cerramos con fucsia, ajustamos el blanco y ahora con fucsia tejemos 4 puntos. 1, 2, 3. El cuarto lo tejemos incorporando la hebra celeste. 4. El cuarto no lo cerramos con fucsia, lo pasamos al regazo, cerramos con celeste, ajustamos el fucsia y con celeste ahora tejemos los últimos 2 puntos. 1 y 2. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 40. Bien amigos, ahora vamos a hacer la hilera 41. Esto se va a poner más intenso. Necesitamos ya tener a mano el ovillo fucsia de 7 vueltas, el ovillo fucsia de 70 vueltas, el ovillo blanco de 65 y el ovillo blanco de 14 vueltas. ¿Correcto? O sea, en las siguientes hileras vamos a trabajar con muchos ovillos. Por eso yo ahora me voy a poner en mi regazo esto para tener un poco más de control sobre los ovillos pequeños. Entonces, habíamos hecho ya cadeneta al aire, sí. Entonces, ahora en la hilera 41 vamos a tejer 2 puntos celestes. 1, 2, el segundo no lo cerramos con celeste, hilera 41 es impar, este es el frente de la labor, los ovillos quedan aquí, bien, atrás. Cerramos con fucsia, ajustamos el celeste y con fucsia ahora vamos a tejer 4 puntos. 1, 2, 3, 4, el cuarto no lo cerramos con fucsia, lo dejamos acá atrás, lo cerramos con el blanco que tenemos aquí en espera, ajustamos un poquito el fucsia. Ahora con blanco vamos a tejer 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. El quinto no lo cerramos con blanco, lo trabamos, lo dejamos acá atrás y ahora vamos a cerrar con el ovillo fucsia de 70 vueltas. Bien, dejamos 10, 12 centímetros, cerramos con fucsia, ajustamos el blanco. Ahora con fucsia vamos a tejer 5 puntos y durante los 5 puntos vamos a ir escondiendo la hebra fucsia. Uno, 2, 3, 4,
y 5. El quinto no lo cerramos con fucsia, ya no escondemos más la hebra fucsia. Ahora vamos a cerrar con el blanco de 65. Mantengan el orden de los ovillos. Bien, no escondemos más el fucsia, cerramos con el blanco, dejamos lo típico 10-12 centímetros. Cerramos con blanco, ajustamos el fucsia. Y con blanco ahora vamos a tejer 6 puntos y vamos a ir escondiendo la hebra blanca durante los primeros 5. 1, 2, 3, 4, 5. No escondemos más la hebra blanca. Bien, y ahora el sexto lo vamos a tejer incorporando la hebra fucsia con la que vamos a continuar. Bien, el sexto no lo cerramos con blanco. Lo dejamos acá atrás. Bien, cerramos con fucsia, ajustamos el blanco y ahora con fucsia vamos a tejer 2 puntos. 1 y 2. El segundo no lo cerramos con fucsia, trabamos, cerramos con el blanco que tenemos aquí en espera, ajustamos el fucsia. Este blanco yo ya me lo le voy a quitar el palillo. Bien, con blanco vamos a tejer 3 puntos. 1, 2, 3. El tercero no lo cerramos con blanco. Bien, este blanco no sé de qué tamaño les puede haber quedado. Dejen una hebra más o menos de unos 35 centímetros y cortan. Bien, lo que les vaya sobrando de esto no lo tiren porque lo vamos a utilizar en la borla. Bien, o sea que todos estos trocitos los podemos mezclar todos en una borla multicolor para colocar acá abajo. Bien, dejamos acá el blanco. Ahora nos vamos a unir con el fucsia de 7 vueltas. Bien, esto es muy poquito, así que le quitamos la pinza. Entonces dejamos 10-12 centímetros, cerramos con fucsia, ajustamos el blanco. Con fucsia vamos a tejer ahora 3 puntos y durante los 3 puntos vamos a esconder la hebra fucsia. 1, 2 y 3. El tercero no lo cerramos con fucsia, lo dejamos acá atrás, no escondemos más la hebra fucsia y ahora vamos a cerrar con el blanco de 14 vueltas. Yo creo que me voy a quitar la pinza porque va a ser mucho más fácil. Bien, este fucsia lo dejamos acá atrás. Ahora, acá cerramos con el blanco de 14 vueltas, dejamos 10-12 centímetros. Ajustamos el fucsia. Bien, ahora con blanco vamos a tejer 4 puntos. Bien, y durante los 4 puntos vamos a ir escondiendo la hebra blanca. 1, 2, 3 y 4. El cuarto no lo cerramos con blanco, lo dejamos acá atrás. Bien, no escondemos más la hebra blanca. Ahora cerramos con el fucsia que tenemos aquí en espera. Ajustamos el blanco. Y ahora con fucsia tejemos 2 puntos. 1,
2, el segundo no lo cerramos con fucsia, lo dejamos acá atrás, cerramos con celeste, ajustamos el fucsia y con celeste tejemos los últimos 2 puntos, 1 y 2. Cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, acá es importante haber mantenido el orden de los ovillos. Bien, este que es el último, este va a cruzar todo para allá y todos los demás van a ir viniendo en el orden en el que están puestos. Bien, este lo dejamos acá. Este celeste viene acá. El fucsia viene arriba. Tengo que sacar esto de acá. Viene al centro arriba. Después viene el blanco que viene al centro arriba. El fucsia que viene al centro arriba. Los tienen que ir pasando todos en el orden en el que los van encontrando. Bien, el blanco y el fucsia. ¿Correcto? Entonces hemos terminado la hilera 41. Ahora en la hilera 42 vamos a tejer 2 puntos celestes, 1, 2, el segundo no lo cerramos con celeste, hilera 42 es par, este es el revés de la labor, las hebras vienen al regazo. Bien, cerramos con el fucsia que tenemos aquí en espera, ajustamos el celeste, ahora con fucsia vamos a tejer 2 puntos, 1, 2, el segundo no lo cerramos con fucsia, lo pasamos al regazo, cerramos con el blanco que tenemos aquí en espera, ajustamos el fucsia, con blanco vamos a tejer ahora 3 puntos, bien, y vamos a ir escondiendo durante los 3 puntos esta hebra blanca. 1, 2 y 3. El tercero no lo cerramos con blanco, lo pasamos para acá atrás, cerramos con el fucsia que está aquí en espera, pero cuidado, está a un punto de distancia. Así que tenemos que cerrar con fucsia, pero tenemos que aflojar esta hebra. Tenemos que ajustar el blanco. Ahora con fucsia vamos a tejer 7 puntos. El primero es el 4 puntos. El primero es el que está acá debajo de la hebra. 1. En los siguientes puntos vamos a ir escondiendo esta hebra. 2, 3 y 4. El cuarto no lo cerramos con fucsia, lo pasamos para el regazo, cerramos con el blanco que tenemos acá en espera, ajustamos el fucsia y ya vamos a ir cortando las hebritas que tenemos para cortar. Bien, esta hebra fucsia que veníamos escondiendo la podemos cortar. Esta hebra fucsia que acabamos de tejer dejan 10-12 centímetros y cortan el exceso, es muy poquito, esto no va a alcanzar para agregarlo en la borla. Después aquí en el blanco la hebra corta esta, ya la hemos escondido 2 hileras, la podemos cortar al ras y no tenemos ninguna más. Bien, entonces ahora con blanco tenemos que tejer 2 puntos, 1, 2, el segundo no lo cerramos con blanco, lo pasamos hacia el regazo, tenemos que cerrar con el fucsia que tenemos acá en espera, pero está a un punto de distancia, así que hay que aflojar esta hebra, bien. Este blanco con el que acabamos de terminar de tejer, lo cortamos de 10-12 centímetros, porque ya hemos terminado con él. Ahora con fucsia vamos a tejer 2 puntos, el primero de ellos es el que está acá debajo de la hebra, 1, 2, el segundo no lo cerramos con fucsia,
lo pasamos hacia el regazo. Bien, tenemos que cerrar con blanco. Está a un punto de distancia, así que aflojamos la hebra blanca, ajustamos el fucsia. Y ahora con blanco tenemos que tejer 6 puntos. El primero de ellos está debajo de la hebra. 1, bien, y para los restantes vamos a ir escondiendo la hebra blanca. No, todavía el segundo no. 2, y ahora sí ya incorporamos la hebra blanca por acá atrás. 3, 4, 5, bien, ya no esconden más la hebra blanca, y 6. Bien, el sexto no lo cerramos con blanco, lo pasamos para el regazo, pero esta hebra blanca que veníamos escondiendo ya la podemos cortar al ras porque la hemos escondido durante 2 hileras. Bien, ahora cerramos con el fucsia que tenemos acá en espera. Lo mismo, está a un punto de distancia, así que cuidado, hay que cerrar, pero hay que aflojar esta hebra para que no quede tensa. Ajustamos el blanco y ahora con fucsia tejemos 7 puntos. El primero de ellos es el que está debajo de la hebra. 1. Bien, los restantes los tejemos incorporando esta hebra fucsia. 2, 3, 4, 5, ya no escondemos más la hebra fucsia, 6, y el séptimo lo tejemos incorporando la hebra blanca por acá atrás, 7. Bien, esta hebra fucsia ya la podemos cortar al ras. Bien, el séptimo no lo cerramos con fucsia, lo pasamos para el regazo, cerramos con blanco, ajustamos el fucsia. Voy a repetir nuevamente este último punto porque se me desbocó el color fucsia. Bien, así que este era el séptimo. Bien, no lo cierro con fucsia, lo paso para acá atrás, cierro con blanco, ahora sí. Bien, con blanco vamos a tejer 5 puntos. 1, 2, 3, 4, el quinto lo tejemos incorporando la hebra fucsia. 5, el 5 no lo cierro con blanco, lo pasamos para el regazo, cerramos con fucsia, ajustamos el blanco, con fucsia tejemos 3 puntos. 1, 2, 3, el tercero no lo cerramos con fucsia, lo pasamos para el regazo, cerramos con celeste, ajustamos el fucsia y con celeste tejemos los últimos 2 puntos. 1 y 2. Bien, cadeneta al aire, y esto acá es más fácil girar porque simplemente pasamos así y vamos sacando, vamos pasando la mano y el color que va saliendo es el color que vamos sacando. Bien, y los vamos dejando en orden. Bien, hemos terminado la hilera 42. Ahora en la hilera 43 vamos a tejer 2 puntos celestes, 1, 2, el segundo no lo cerramos con celeste, hilera 43 es impar, este es el frente de la labor, las hebras quedan aquí atrás. Bien, mantengan el orden de los ovillos. Bien, cerramos con fucsia, ajustamos el celeste, con fucsia vamos a tejer 3 puntos, 1, 2,
3, el tercero no lo cerramos con fucsia, lo dejamos acá atrás, cerramos con blanco, ajustamos el fucsia, con blanco vamos a tejer 4 puntos, 1, 2, 3, 4, el cuarto no lo cerramos con blanco, lo dejamos acá atrás, cerramos con fucsia hasta un punto de distancia, así que aflojamos la hebra fucsia, ajustamos el blanco. Con fucsia vamos a tejer ahora 8 puntos, el primero de ellos tomando la hebra fucsia por atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El 8 no lo cerramos con fucsia, lo dejamos acá atrás, cerramos con blanco, ajustamos el fucsia. Con blanco vamos a tejer ahora 7 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, el séptimo lo tejimos incorporando la hebra fucsia por atrás, 7, el séptimo no lo cerramos con blanco, lo dejamos acá atrás, cerramos con fucsia, ajustamos el blanco. Ahora con fucsia vamos a tejer 7 puntos. Bien, tejemos 7 puntos. El primero acá, bien. Los siguientes 2 incorporando esta hebra blanca. Van 2, 3, ya no escondemos más la hebra blanca. Ahora vamos a esconder la hebra fucsia que está acá en espera. 4, 5, 6 y 7. Bien, el séptimo no lo cerramos con fucsia. Ya no escondemos más la hebra fucsia que tenemos acá atrás. Bien, tenemos que cerrar con blanco. Ajustamos el fucsia. Ahora con blanco vamos a tejer 3 puntos. 1, 2, 3. El tercero no lo cerramos con blanco, lo dejamos acá atrás. Cerramos con fucsia, ajustamos un poquito el blanco. Con fucsia vamos a tejer 2 puntos. 1, 2, el segundo no lo cerramos con fucsia, lo dejamos acá atrás, cerramos con celeste, ajustamos el fucsia y con celeste tejemos los últimos 2 puntos, 1 y 2. Bien, cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 43. Bien, ahora en la hilera 44 vamos a tejer 2 puntos celestes, 1, 2, el segundo no lo cerramos con celeste, hilera 44 es par, este es el revés de la labor, las hebras vienen al regazo. Cerramos con fucsia, ajustamos el celeste, con fucsia tejemos 2 puntos, 1, 2, el segundo no lo cerramos con fucsia, lo pasamos al regazo, cerramos con blanco,
ajustamos el fucsia. Con blanco vamos a tejer ahora 4 puntos. 1, 2, 3. El cuarto lo tejemos incorporando, a ver, incorporando no la hebra corta, sino la hebra larga. Bien. 4. Bien, el cuarto no lo cerramos con blanco. Déjenme ver este blanco. Ya hay que cortarlo. Bien, lo pasamos para acá atrás, pero tenemos que cortar dejando una hebra de 10-12 centímetros. Ustedes evalúen lo que les haya quedado, hay que ver si nos sirve para la borla. Bien, cerramos con fucsia, ajustamos ese blanco. Ahora con fucsia vamos a tejer 5 puntos y vamos a seguir escondiendo esta hebra fucsia. Bien. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, el quinto no lo cerramos con fucsia, lo pasamos para el regazo, no escondemos más la hebra fucsia y ahora cuando cerremos con blanco la cortamos. Bien, ahora cerramos con blanco, cuidado, está a 2 puntos de distancia, aflojamos, ajustamos el fucsia. Bien, ahora sí ya podemos cortar la hebra fucsia al ras. Ahora con blanco vamos a tejer 8 puntos. Bien, el primero de ellos está debajo de la hebra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El octavo no lo cerramos con blanco, lo pasamos al regazo, cerramos con fucsia, ajustamos el blanco. Con fucsia vamos a tejer 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El octavo no lo cerramos con fucsia. Lo pasamos al regazo. Cerramos con blanco. Ajustamos el fucsia. Ahora con blanco vamos a tejer 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. El cuarto no lo cerramos con blanco. Lo pasamos al regazo. Cerramos con fucsia. Ajustamos el blanco. Con fucsia tejemos 3 puntos. 1, 2 y 3. El tercero no lo cerramos con fucsia, lo pasamos al regazo, cerramos con celeste, ajustamos el fucsia y con celeste tejemos los últimos 2 puntos. 1 y 2. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 44. Bien, ahora en la hilera 45 vamos a tejer 2 puntos celestes, 1, 2, el segundo no lo cerramos con celeste, hilera 45 es impar, este es el frente de la labor, los ovillos quedan acá atrás. Bien, cerramos con fucsia, ajustamos el celeste,
con fucsia tejemos 3, 1, 2, 3, el tercero no lo cerramos con fucsia, lo dejamos acá atrás, cerramos con blanco, ajustamos el fucsia, con blanco vamos a tejer 4 puntos, 1, 2, 3, 4, el cuarto no lo cerramos con blanco, trabamos, lo dejamos acá atrás. Bien, cerramos con fucsia, ajustamos el blanco, ahora sí con fucsia tejemos 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El octavo no lo cerramos con fucsia, lo dejamos acá atrás, cerramos con blanco, ajustamos el fucsia. Con blanco ahora, a ver, déjenme contar porque es medio largo. 5, 10, 13, 17 puntos blancos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, ahora nos encontramos este fucsia acá. Este fucsia en realidad nosotros ya lo terminamos de usar. Así que este fucsia tenemos que cortar dejando 10, 12 centímetros. Y lo que nos haya sobrado nos sirve para la borla. Bien, habíamos tejido 8 blancos. Ahora vamos a seguir 8 blancos. ¿De cuántos dije? De 17. Ahora seguimos tejiendo blanco, pero vamos a esconder esta hebra esta hebra fucsia en todo el sector fucsia. Bien, así que iban 8, 9, 10, 11, 12, 13, no escondemos más la hebra fucsia, y ahora los restantes 4 para llegar a 17 los tejemos incorporando esta hebrita blanca atrás para irla perdiendo. Bien, así que íbamos 13, 14, 15, 16 y 17. El 17 no lo cerramos con blanco. Trabamos, lo dejamos acá atrás, ya no escondemos más la hebrita blanca. Bien, cerramos con fucsia, ajustamos el blanco. Con fucsia tejemos 2 puntos, 1, 2, el segundo no lo cerramos con fucsia, lo dejamos acá atrás. Bien, cerramos con celeste, ajustamos el fucsia y con celeste tejemos los últimos 2 puntos. 1 y 2. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 45. Ahora en la hilera 46 tenemos que incorporar nuevos ovillos. El ovillo blanco grande, bien, lo tenemos que incorporar ahora. Y tenemos que incorporar el ovillo fucsia de 65. Acá, el ovillo fucsia de 65. Déjenme ver si tenemos que incorporar algo más. No. Entonces, hilera 46. Vamos a tejer 3 puntos celestes. 1, 2,
El tercero lo tejemos incorporando la hebra fucsia por atrás. 3, el tercero no lo cerramos con celeste, hilera 46 es par, este es el revés de la labor, los ovillos vienen al regazo. Bien, cerramos con fucsia, ajustamos el celeste, con fucsia vamos a tejer 2 puntos, 1, y el segundo lo tejemos incorporando la hebra blanca. 2, el segundo no lo cerramos con fucsia, lo pasamos al regazo, bien, cerramos con blanco, ajustamos el fucsia. Ahora con blanco vamos a tejer 11 puntos y vamos a ir escondiendo la hebrita blanca unos 5 o 6 puntitos, bien. 1, 2, 3, 4, 5, bien, no escondan más la hebra blanca, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Bien, esta hebra blanca que veníamos escondiendo ya la podemos cortar al ras. Bien, estas hebras que están acá no las podemos cortar al ras porque todavía no las hemos escondido durante 2 hileras. Esas las tenemos que esconder después con aguja lanera. Bien, entonces acá cerramos el blanco. Déjenme verificar que sean 11 puntos. Sí, 11 puntos. Bien, este es el 11 no lo cerramos con blanco, lo pasamos para acá atrás. Y ahora vamos a cerrar con el ovillo fucsia de 65. Así que dejamos lo típico, 10-12 centímetros. Cerramos con fucsia, ajustamos el blanco. Con fucsia vamos a tejer un punto, bien, y ese punto lo vamos a tejer incorporando la hebra fucsia. 1, bien, ese 1 no lo cerramos con fucsia porque vamos a tener que cambiar. Lo pasamos para el regazo, ya no escondemos más la hebra fucsia. Y ahora vamos a cerrar con el blanco del ovillo grande. Bien, dejamos 10-12 centímetros, cerramos con blanco, ajustamos el fucsia. Con blanco vamos a tejer 4 puntos y vamos a ir escondiendo la hebra blanca durante los 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. El cuarto no lo cerramos con blanco, lo pasamos para el regazo, ya no escondemos más la hebra blanca. Ahora cerramos con fucsia, ajustamos el blanco. Con fucsia vamos a tejer 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El octavo no lo cerramos con fucsia, lo pasamos al regazo, cerramos con blanco, ajustamos el fucsia y con blanco vamos a tejer ahora 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. El cuarto no lo cerramos con blanco, lo pasamos al regazo, cerramos con fucsia, ajustamos el blanco. Con fucsia tejemos 3 puntos. 1, 2, 3. El tercero no lo cerramos con fucsia, pasamos al regazo, cerramos con celeste, ajustamos el fucsia y con celeste tejemos los últimos 2 puntos.
1 y 2. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 46. Bien, ahora en la hilera 47 vamos a tejer 2 puntos celestes, 1, 2, el segundo no lo cerramos con celeste, hilera 47 sin par, este es el frente de la labor, los ovillos quedan acá atrás. Cerramos con fucsia, ajustamos el celeste, con fucsia vamos a tejer 3 puntos, 1, 2, 3, el tercero no lo cerramos con fucsia, lo dejamos acá atrás, cerramos con el blanco que tenemos en espera, ajustamos el fucsia, con blanco vamos a tejer 4 puntos, 1, 2, 3, 4, el cuarto no lo cerramos con blanco, lo dejamos acá atrás, cerramos con fucsia, ajustamos el blanco, con fucsia vamos a tejer 8 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El octavo no lo cerramos con fucsia, lo dejamos acá atrás, cerramos con blanco, ajustamos el fucsia, con blanco vamos a tejer 4 puntos y vamos a ir escondiendo la hebrita blanca esos 4 puntos. Bien. 1, 2, 3 y 4. Bien, el cuarto no lo cerramos con blanco, lo dejamos acá atrás, ya no escondemos más la hebrita blanca, cerramos con fucsia, ajustamos el blanco y ya cortemos la hebrita blanca. Bien, al ras. Ahora con fucsia vamos a tejer 2 puntos. Bien, durante el primer punto vamos a esconder la hebrita fucsia, solo durante el primer punto. Bien, ya no escondemos más la hebrita fucsia y ahora para el segundo punto fucsia incorporamos la hebra blanca acá atrás. 2. El segundo no lo cerramos con fucsia, lo dejamos acá atrás, cerramos con el blanco que veníamos escondiendo y ahora con blanco son 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. El noveno no lo cerramos con blanco, lo dejamos acá atrás. Bien, cerramos con fucsia, pero cuidado, está a un punto de distancia. Yo ya me voy a quitar la pinza del fucsia, ¿vale? Así que cerramos con el fucsia, pero cuidado, está a un punto de distancia, así que aflojamos la hebra fucsia, ajustamos el blanco. Con fucsia vamos a tejer 3 puntos, el primero de ellos incorporando la hebrita por atrás. 1, 2 y 3. El tercero no lo cerramos con fucsia, lo dejamos acá atrás, cerramos con celeste, ajustamos el fucsia y con celeste tejemos los últimos 3 puntos. 1, 2
y 3. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 47. Ahora en la hilera 48 vamos a tejer 4 puntos celestes. 1, 2, 3, el cuarto lo tejemos incorporando la hebra fucsia. 4, el cuarto no lo cerramos con celeste, hilera 48 es par, este es el revés de la labor, los ovillos vienen al regazo. Cerramos con fucsia, ajustamos el celeste, con fucsia vamos a tejer 3 puntos. 1, 2, y el tercero lo tejemos incorporando la hebra blanca. 3. El tercero no lo cerramos con fucsia. Bien, lo pasamos para acá atrás, pero ya cortamos el exceso, dejando 10-12 centímetros. Lo que nos haya sobrado queda para la borla. Bien, pasamos para acá atrás, cerramos con blanco, ajustamos el fucsia. Con blanco vamos a tejer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El sexto no lo cerramos con blanco, pero ya hemos terminado con este blanco, así que cortamos 10-12 centímetros y esto nos queda para la borla. Bien, lo pasamos para acá atrás, para el regazo, y ahora tenemos que cerrar con fucsia, que cuidado, está a 2 puntos de distancia. Así que cerramos con fucsia, pero aflojamos esta hebra, ajustamos el blanco. Con fucsia vamos a tejer 4 puntos, los 2 primeros de ellos tomando la hebrita por acá. 1, 2, bien, y los 2 siguientes vamos a ir escondiendo esta hebrita de acá. 3 y 4. El cuarto no lo cerramos con fucsia. Lo pasamos para el regazo, ya no escondemos más la hebra fucsia. Cerramos con blanco, ajustamos el fucsia. Con blanco tejemos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. El cuarto no lo cerramos con blanco. Lo pasamos para el regazo. Cerramos con fucsia, ajustamos el blanco. Con fucsia vamos a tejer 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El octavo no lo cerramos con fucsia, lo pasamos para el regazo, cerramos con blanco, ajustamos el fucsia, con blanco tejemos 4. 1, 2, 3 y 4. El cuarto no lo cerramos con blanco, lo pasamos para el regazo, cerramos con fucsia, ajustamos el blanco, con fucsia tejemos 3, 1, 2, 3, el tercero no lo cerramos con fucsia, pasamos para el regazo, cerramos con celeste, ajustamos el fucsia y con celeste tejemos los últimos 2, 1 y 2. Cadeneta al aire y giramos la labor.
Hemos terminado la hilera 48. Bien, ahora en la hilera 49 vamos a tejer 3 puntos celestes, 1, 2, el tercero lo tejemos incorporando la hebra fucsia por atrás, 3, el tercero no lo cerramos con celeste, hilera 49 sin par, este es el frente de la labor, las hebras quedan hacia atrás. Cerramos con fucsia, ajustamos el celeste, con fucsia vamos a tejer 3 puntos, 1, 2, y el tercero lo tejemos incorporando la hebrita blanca por atrás, 3, el tercero no lo cerramos con fucsia, lo dejamos acá atrás, cerramos con blanco, ajustamos el fucsia. Ahora con blanco vamos a tejer 4 puntos, 1, 2, 3, el cuarto lo tejemos incorporando la hebra fucsia por atrás, 4, el cuarto no lo cerramos con blanco, lo dejamos acá atrás, cerramos con fucsia, ajustamos el blanco, con fucsia vamos a tejer 7 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El séptimo no lo cerramos con fucsia, lo dejamos acá atrás, cerramos con blanco, ajustamos el fucsia, con blanco tejemos 4 puntos, 1, 2, 3, 4, el cuarto no lo cerramos con blanco, lo dejamos acá atrás, cerramos con fucsia, ajustamos el blanco, con fucsia vamos a tejer 12 puntos, bien, y vamos a esconder la hebrita fucsia en los primeros 4, 1, 2, 3, 4, no escondemos más la hebra fucsia, y ahora los restantes 8, bien, vamos a tejer, vamos a ir incorporando esta hebrita blanca acá en el sector blanco, bien, así que iban 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya no escondemos más la hebra blanca, pero vamos a cortar esta hebra fucsia al ras. La hebra blanca no. Bien, iban 10 y dijimos que eran 12, así que 11 y 12. El 12 no lo cerramos con fucsia, lo dejamos acá atrás. Cerramos con celeste, que cuidado está a un punto de distancia, así que aflojamos la hebra celeste, ajustamos el fucsia. Y con celeste ahora tejemos los últimos 5 puntos de la hilera. El primero incorporando la hebra celeste por atrás. 1, 2, 3, 4 y 5. Cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, hemos terminado la hilera 49. Ahora en la hilera 50 vamos a tejer 6 puntos celestes, 1, 2,
3, 4, 5 y el sexto lo tejemos incorporando la hebra fucsia. 6. Bien, el sexto no lo cerramos con celeste, pero este celeste ya lo vamos a cortar porque nos vamos a tener que enganchar más adelante con él. Bien, ténganlo a mano. Corten dejando siempre 10-12 centímetros, pero ya nos vamos a enganchar nuevamente con él. Bien, el sexto no lo cerramos con celeste, hilera 50 es par, este es al revés de la labor, las hebras vienen hacia el regazo. Bien, cerramos con fucsia. Con fucsia vamos a tejer 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El séptimo no lo cerramos con fucsia. Bien, vamos a pasarlo momentáneamente al regazo porque acá vamos a hacer una concesión y vamos a hacer 2 puntos con tapestry. Bien, ahora vamos a hablar de eso. Entonces, ahora vamos a retomar nuevamente con el celeste que habíamos cortado. Bien. Bien, dejamos 10-12 centímetros. Cerramos con celeste, ajustamos el fucsia. Bien. Y ahora el fucsia lo volvemos a traer acá arriba y vamos a tejer 2 puntos celestes, bien, incorporando la hebra fucsia por acá. 1 y 2. El segundo no lo cerramos con celeste, lo pasamos al regazo. Bien, cerramos con fucsia, ajustamos el celeste. Con fucsia vamos a tejer 2 puntos. 1, 2, el segundo no lo cerramos con fucsia, lo pasamos al regazo, cerramos con blanco, ajustamos el fucsia, con blanco vamos a tejer 4 puntos, 1, 2, 3, 4, el cuarto no lo cerramos con blanco, lo pasamos al regazo, cerramos con fucsia, ajustamos el blanco, con fucsia vamos a tejer 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El sexto no lo cerramos con fucsia, lo pasamos al regazo, vamos a cerrar con blanco, pero cuidado, está a un punto de distancia, así que cerramos con blanco, aflojamos la hebra blanca, ajustamos el fucsia. Con blanco vamos a tejer ahora 5 puntos, el primero de ellos está debajo de la hebra. 1, 2, 3, 4 y 5. El quinto no lo cerramos con blanco, lo pasamos al regazo, cerramos con fucsia, ajustamos el blanco. Ahora con fucsia tejemos 3 puntos, 1, 2, 3. El tercero no lo cerramos con fucsia, pasamos al regazo, cerramos con celeste, ajustamos el fucsia y con celeste vamos a tejer los últimos 3 puntos, 1, 2 y 3. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 50.
Bien, ahora en la hilera 51 vamos a tejer 4 puntos celestes. 1, 2, 3, el cuarto lo tejemos incorporando la hebra fucsia por atrás. 4, bien, el cuarto no lo cerramos con celeste. Hilera 51 es impar, este es el frente de la labor, las hebras quedan hacia atrás. Cerramos con fucsia, ajustamos el blanco, ajustamos el celeste. Con fucsia vamos a tejer 3 puntos. 1, 2, el tercero lo tejemos incorporando la hebra blanca por atrás. 3, el tercero no lo cerramos con fucsia, lo dejamos acá atrás, cerramos con blanco, ajustamos el fucsia. Con blanco ahora vamos a tejer 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y el quinto lo tejemos incorporando la hebra fucsia por atrás. 5. El quinto no lo cerramos con blanco, pero ya terminamos acá con este blanco. Bien, aquí cortamos 10-12 centímetros y dejamos esto para borla. Bien, así que el quinto no lo cerramos con blanco, lo cerramos con fucsia, ajustamos el blanco. Con fucsia tejemos ahora 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. El 5 no lo cerramos con fucsia, pero ya lo cortamos. Dejamos 10-12 centímetros. Dejamos el fucsia acá atrás, cerramos con blanco, ajustamos el fucsia. Con blanco vamos a tejer 4. 1, 2, 3, 4. El cuarto no lo cerramos con blanco. Lo dejamos acá atrás. Cerramos con fucsia, ajustamos el blanco. Con fucsia vamos a tejer 2 puntos. 1, 2, el segundo no lo cerramos con fucsia, lo dejamos acá atrás. Bien, ahora cerramos con celeste, ajustamos el fucsia y con celeste vamos a tejer hasta el final de la hilera, vamos a comprobar 15 puntos. Bien, entonces los primeros dos aquí. 1, 2, los siguientes 5 vamos a ir incorporando esta hebrita. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya no escondemos más la hebrita. Ahora hacemos acá 8, 9. Bien, y los restantes 5 los tejemos incorporando esta hebra celeste. Dije, tenía 10, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, 9. 10, 11, 12, 13, 14 y el último 15. Cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, hemos terminado la hilera 51. Ahora en la hilera 52 volvemos a tejer 15 puntos celestes y vamos a incorporar esta hebrita por atrás, 3-4 puntitos. 1, 2, 3, 4, ya no lo escondemos más, 5, 6,
7, 8, ahora empezamos a esconder esta hebrita celeste, 9, 10, 11, 12, 13, no la escondemos más, 14 y 15. El 15 no lo cerramos con celeste, hilera 52 es par, este es el revés de la labor, las hebras vienen al regazo. Bien, cerramos con fucsia, ajustamos el celeste, con fucsia tejemos 2 puntos, 1, 2, el segundo no lo cerramos con fucsia, pero ya vamos a cortar estas hebritas celestes que escondimos durante 2 hileras. Las otras no, van a tener que ser escondidas con aguja lanera. Bien, entonces el segundo no lo cerramos con fucsia, lo pasamos al regazo, cerramos con blanco, ajustamos el fucsia, con blanco tejemos 5, 10, 12, 13 puntos. 1, 2, déjenme contar nuevamente. 5, 10, 13. Van 2, 3, 4. Vamos a esconder esta hebrita fucsia en el sector fucsia. 5, 6, 7, 8, 9, no escondemos más la hebrita fucsia. Bien, y ahora empezamos a esconder esta hebrita blanca. 9, 10, 11, 12 y 13. El 13 no lo cerramos con blanco, lo pasamos para acá atrás, no escondemos más la hebra blanca. Bien, cerramos con fucsia, cuidado, está a un punto de distancia, así que aflojamos esta hebra, ajustamos el blanco. Con fucsia ahora tejemos 3 puntos, el primero es el que está debajo de la hebra. 1, 2, 3. El tercero no lo cerramos con fucsia, pasamos para el regazo, cerramos con celeste, está a un punto de distancia, así que aflojen aquí, ajusten. Y ahora con celeste tejemos los últimos 5 puntos. El primero está debajo de la hebra. 1, 2, 3, 4 y 5. Cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, hemos terminado la hilera 52. Ahora en la hilera 53 vamos a tejer 6 puntos celestes. 1, 2, 3, 4, 5 y el sexto lo tejemos incorporando la hebra fucsia. 6. El sexto no lo cerramos con celeste, hilera 53 es impar, este es el frente de la labor, las hebras quedan acá atrás. Cerramos con fucsia, ajustamos el celeste, con fucsia tejemos 3 puntos. 1, 2, bien, y el tercero lo tejemos incorporando la hebra blanca larga con la que vamos a seguir trabajando, bien. 3. El tercero no lo cerramos con fucsia, lo dejamos acá atrás, cerramos con blanco, ajustamos el fucsia. Con blanco vamos a tejer 12 puntos, bien, y vamos a seguir escondiendo esta hebrita blanca unos 5 puntos, bien. Uno, 2, 3, 4, 5, no escondemos más la hebra blanca,
6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. El 12 no lo cerramos con blanco, lo dejamos acá atrás, cerramos con fucsia, ajustamos el blanco, pero ya cortamos esta hebra blanca que veníamos escondiendo. Bien, ahora con fucsia vamos a tejer 2 puntos. 1, 2, el segundo no lo cerramos con fucsia, lo dejamos acá atrás, cerramos con celeste, ajustamos. No, esperen. No, me equivoqué. Son 3 puntos fucsia, disculpen. Son 3 puntos fucsia. Así que acá hay 1, 2 y el tercero lo tejemos incorporando la hebra celeste. 3. Bien. Entonces, el tercero, el fucsia lo dejamos acá atrás, el tercero no lo cerramos con fucsia. Ahora sí, cerramos con celeste, ajustamos el fucsia y ahora con celeste vamos a tejer 14 puntos hasta el final de la hilera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera 53.